Bueno, haciendo un recuento, dijimos que la iglesia de Roma, ellos creen en lo que denominan transubstanciación. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, respectivamente. Los luteranos creen en la consubstanciación. El cuerpo de Cristo se añade al pan y el vino. Es como si uno tuviera un plato con un acompañamiento, así como para entenderlo mejor. Calvino insistió en la presencia real de Cristo en la cena del Señor. Eso es algo que los tres grupos que mencionamos tienen en común. Sin embargo, la discusión estaba en de qué forma está Cristo presente en la cena del Señor. Así que nosotros dijimos que creemos que el Señor está ahí presente, no solamente algo simbólico, los recuerdos, sino que cuando estamos en la cena del Señor llegamos a entrar a la comunión real con la presencia de Cristo. Así que, bueno, también es importante recordar lo que dijimos de la Confesión de Fe de Westminster. Ahí en el capítulo 29, el artículo 7 dice que los recipientes dignos, al participar externamente de los elementos visibles del sacramento, en ese momento también participan interiormente por la fe real y verdaderamente, aunque no carnal y corporalmente, sino espiritualmente, y recibimos y nos alimentamos del Cristo crucificado, de todos los beneficios de su muerte. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo no están carnal y corporalmente con o bajo el pan y el vino, sino que están real pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tal como los elementos lo están para sus sentidos externos. Entonces, a causa de que el Hijo de Dios en su deidad es omnipresente, en la cena del Señor realmente nos encontramos con la totalidad de Cristo y somos nutridos por el pan del cielo. Bueno, ya saliendo de ese recuento, hoy seguimos hablando de la cena del Señor, también nombrada Santa Comunión en la iglesia primitiva y posteriormente. También se le llama Eucaristía, que viene del verbo griego eucaristo, que significa agradecer. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a enfocarnos en el punto 4 y 5, que es la institución de la cena del Señor y las implicancias prácticas. Ahí, bueno, yo sé que van a haber algunas dudas y la idea es que estén atentos ahí si tienen su cuaderno, alguna cosa que quede en el aire para que podamos responderla. Antes de, me gustaría definir algunos conceptos que muchas veces son difíciles de comprender. El primero es sustancia. Sustancia lo definimos como el elemento esencial de algo, la esencia o la parte más importante de algo. Por ejemplo, la esencia de vainilla no es una vainilla, pero tiene la parte más importante de la vainilla. Lo que hace a una vainilla ser vainilla, el sabor, su aroma, todo está ahí. La palabra sustancia significa sub, que es debajo, y la palabra del latín stare, que es estar, lo que quiere decir que lo que está debajo, lo que subyace. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la sustancia del Antiguo Testamento es Cristo. Aunque Cristo aún no había nacido en Belén, pero todo apuntaba a Cristo. Los sacrificios, las profecías, todo apuntaba al cumplimiento de lo que Cristo haría. Por lo tanto, podemos decir que en las Escrituras hay una sola sustancia, que es Cristo. Un ejemplo también es la Pascua. Por eso yo les preguntaba qué significa la Pascua.
La Pascua, lo que simbolizaba era una señal de liberación, era una señal de redención porque significaba que esas personas iban a escapar de la ira de Dios. Entonces, así como la cena pascual servía como un recordatorio de la redención que el Señor logró para su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto, la cena del Señor se convierte en un poderoso recordatorio de la redención que el Señor Jesús logró para su pueblo al liberarnos de la esclavitud del pecado. Esta cena es pues el símbolo fundacional y duradero del nuevo pacto en Cristo. Otro concepto también, sacramento. Es en una definición clásica algo sagrado o misterioso. Pero para nuestros términos es un testimonio visible de la gracia de Dios para con nosotros. Agustín de Hipona decía que es una forma visible de una gracia invisible. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La confesión de fe de Westminster da como en el clavo respecto a esto y dice que los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y al resto del mundo y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. ¿Se acuerdan que la primera pregunta hablábamos de las señales? Bueno, los sacramentos son señales. Los sacramentos son cosas externas. El bautismo, por ejemplo. La cena del Señor es algo externo, es algo que vemos, pero es una forma visible de una gracia invisible. Y aquí quiero que podamos leer el texto bíblico de hoy, el texto central, y le pido a nuestro hermano Javier que pueda leer Primera de Corintios, capítulo 11, y quiero que todos tengan su Biblia abierta ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, porque ahí vamos a estar hoy día. Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. El 26 también, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, aprovecho de dar la bienvenida a nuestro hermano Alfredo. Eh, Estamos recién entrando en materia. Revisamos la tarea en conjunto, hicimos un breve recuento, así que llegaste justo, hermano. Estamos recién entrando en materia, así que el Señor te bendiga y sé bienvenido a esta sesión. Bueno, lo que le dije a los hermanos es Gracias. que a diferencia de los discipulados, esto es como una clase donde usted puede levantar la mano, donde también al final va a haber un tiempo de preguntas y comentarios, pero si algo no está quedando claro,
pueden levantar la mano y también hacer preguntas, ¿ya? Así que continuamos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el verso 25, el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Él les dice a los discípulos que tenían que realizar este sacramento en memoria de Él. En la medida en que nuestra celebración de la Cena del Señor es un recordatorio, el enfoque está en lo que sucedió en el pasado. Si ustedes se dan cuenta, lo que el Señor quiere que nosotros recordemos es su muerte. Él no dijo, beban este vino que es mi sangre y este pan que es mi cuerpo, y recuerden mis palabras, o recuerden mis milagros, o mis señales, o cuando resucite a Lázaro, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros recordemos su sacrificio, lo que Él ha hecho por nosotros. Y claramente lo que Jesús hizo en la última cena fue señalar que su cena es algo sagrado, santo y consagrado. Todos nosotros, ¿cierto?, estamos relacionados con tiempos especiales y sagrados que nosotros recordamos, los cumpleaños, los aniversarios. El domingo es sagrado porque es el día del Señor y recordamos su resurrección. La Semana Santa, la Navidad, etcétera. Entonces Jesús, entendiendo la necesidad humana de los recordatorios, también nos dice, haced esto en memoria de mí. Y lo que Jesús está diciendo a sus discípulos aquella noche, también en palabras sencillas de R.C. Sproul, Él dice, yo sé que he sido su maestro por 3 años. He hecho muchas cosas, algunas de las cuales van a olvidar. Pero sea como fuere, por favor no olviden esto, porque lo van a experimentar en las próximas 24 horas. Es lo más importante que habré hecho por ustedes. Nunca lo olviden. Estarán recordándome. Estarán recordando mi muerte. El derramamiento, el quebrantamiento de mi cuerpo, lo cual ocurrirá mañana. Por favor, jamás lo olviden. ¿Qué creen ustedes que pensaron los discípulos cuando Jesús les pidió que hicieran eso? ¿Que recuerden su muerte? ¿Qué creen ustedes o qué hubiesen pensado ustedes en ese momento? Ahí dejo abierto el micrófono por si alguien quiere. Me impresiona que Pedro no haya saltado de nuevo a decirle, no, Señor, ¿cierto? Pero ya Pedro y todos estaban también en un tiempo de mucha tristeza porque sí iba a ir el maestro. Entonces, igual no había muchas palabras como para interrumpir al maestro. Entonces, de esta forma, la iglesia durante más de 2000 años ha recordado la muerte de Cristo en este sagrado memorial, en este sacramento de la cena del Señor. Ahí en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Y ahí está esa palabra clave que nosotros usamos, koinonía, comunión, igual a koinonía en el griego, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan no es que se juntaban y hacían pancitos, ¿cierto? La rosca, ¿cómo que le llaman al pancito ese flaquito? La leuca. La leuca. Lengua vaca. No habla del partimiento de la leuca, sino que habla de la cena del Señor. Entonces, desde el siglo I vemos cómo la cena del Señor era parte del centro de la vida cristiana. No era algo así como algo aislado, hermano. No era algo que ya vamos a hacerla 2 veces al año. No era algo que se hacía, claro, para las actividades especiales, sino que era el centro de la vida cristiana. Hechos 27, ahí le pido a mi hermana María que la pueda leer, Hechos 27.
Hechos capítulo 20, verso 7. Está muteado. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. A ver, si alguien tiene dudas de por qué nos reunimos el domingo, es porque el domingo es el primer día de la semana. Y dice reunidos los discípulos para partir el pan. Habla de la cena del Señor. Es decir, se reunían cada domingo y celebraban la cena del Señor. Si los creyentes, hermanos, a lo largo del tiempo han podido celebrar la cena del Señor, es por lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. No hay redención sin cruz. Y por lo tanto no podríamos estar unidos a Cristo. Y tampoco podríamos tener comunión entre nosotros sin la cruz. Quizás podríamos unirnos como, no sé, como una agrupación social, pero no existiría la verdadera comunión que existe entre nosotros por la cruz de Cristo. Cuando comemos y tomamos el pan y el vino, debemos tener presente la presencia espiritual de Cristo. Existe una comunión mística que el creyente disfruta en él. En estos elementos tenemos un sello y una garantía de lo que Dios hizo por nosotros. Los efectos y virtudes del sacrificio de Cristo sobre la cruz están presentes y son realmente transmitidos de manera exclusiva a todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Los beneficios conferidos a los creyentes en este sacramento son el perdón de los pecados y la confirmación de la fe. El comulgante recibe de la mesa del Señor los beneficios de la muerte redentora de Cristo y su fe es confirmada por el sello y garantía divinamente designados de las promesas de Dios. Aquí le pido a nuestro hermano Mauricio que pueda leer Juan capítulo 6, versos del 51 al 58, por favor. Juan capítulo 6, versos 51 al 58. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo diere es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darlos a comer sus carnes? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos no solamente realizando un memorial para un maestro, sino que estamos señalando, simbolizando que hemos confiado en Cristo. Hemos creído en Cristo por su gracia y nos hemos aferrado de la muerte del Señor y por lo tanto tenemos los beneficios que la muerte del Señor nos otorga, el perdón de los pecados, la redención de nuestra alma. Por lo tanto, es un memorial, pero nosotros no creemos que sea solo eso, como la mayoría de los círculos bautistas. Es un memorial donde participamos verdaderamente con el Señor.
Primera de Corintios 10, 16 dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, coinonía de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, coinonía del cuerpo de Cristo. La traducción del lenguaje actual de ese texto dice: en la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. En la cena, Cristo está presente espiritualmente de una manera especial, pero no está presente físicamente. Recuerden que el cuerpo resucitado de Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hay una verdadera comunión espiritual que tiene lugar entre el Señor y su iglesia mientras se celebra. La Pascua conserva un significado simbólico, pero al mismo tiempo tiene lugar una verdadera participación de Cristo. Entonces podemos concluir que la cena del Señor es un sacramento memorial donde Cristo está presente de forma especial. Recordamos y anunciamos la muerte del Señor, el Evangelio. De alguna forma le decimos a los no creyentes: si tú quieres tener comunión con Cristo, debes confiar en su muerte, y si en la eternidad quieres tener bendición, aférrate a la sangre y carne del Cordero. ¿Se dan cuenta cómo la cena del Señor comunica el Evangelio? Cena del Señor es igual a Santa Comunión, porque señala la comunión de un pueblo redimido reunido en su mesa y anticipa el banquete mesiánico que está por venir. Hay mucha importancia, por eso también se le llama la mesa del Señor, porque hay algo más íntimo, hermanos, hay algo más importante, más cálido cuando uno está en la mesa, cuando estamos en la mesa. ¿Eso qué significa? Eso es algo íntimo, eso es algo que no todos pueden estar en la mesa sentados, sino que quienes se sientan en nuestra mesa, nuestra familia, las personas que nosotros amamos, a quienes nosotros invitamos. Y eso es lo que el Señor hace al traernos a su mesa. Entonces, la cena del Señor es la santa comunión de un pueblo redimido que está reunido en la mesa y que anticipa el banquete mesiánico que está por venir. Porque va a haber un banquete ya en las bodas del Cordero. Así que eso igual es algo que tenemos que pensar. Y ahora pasamos a las implicancias prácticas. Ahora vamos a hablar de algunas cosas muy importantes. Primera de Corintios 11, del 17 al 22, es el contexto inmediato de nuestro texto central, y es importante señalar que en el Nuevo Testamento contiene más consejos y enseñanzas de Pablo a los miembros de Corinto que a los de cualquier otra rama de la iglesia. De hecho, las 2 epístolas de Pablo a los Corintios constituyen la cuarta parte de todos los escritos existentes de Pablo. Así que eso también es importante considerarlo. De aquí vamos a leer este texto. Y quiero contarte un poco de historia, porque la iglesia primitiva solía reunirse y celebrar lo que ellos llamaban un ágape, o comida de amor, en la que celebraban el amor de Dios y el amor que disfrutaban unos con otros como cristianos. Es decir, usaban esa comida de amor para cimentar la concordia, la comunión, la coinonía y la unión entre los miembros del mismo cuerpo, y para restablecer la fraternidad destruida en la sociedad civil por las desigualdades de las condiciones. Acuérdense que el siglo I era un ambiente muy hostil para la iglesia. Entonces, la idea de estas comidas era que el que tenía compartía con el que no tenía.
No había miradas de juicio y tampoco de orgullo. Y así todos comían juntos bajo el sentir de Cristo. Sin embargo, esas comidas que se hacían se estaban prestando para otras cosas. Y aquí llegamos a lo que Pablo le empieza a decir a los corintios. Y ahí le pido a nuestro hermano Javier que pueda leer 1 Corintios capítulo 11, versos del 17 al 22. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, perdón. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer A ver, cada hasta el hermano. Hasta el 20, por favor. uno. Hasta el 20. Bueno, ahí el 20, en la nueva traducción viviente, dice cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Es decir, ellos ya no estaban interesados en la cena del Señor porque se reunían para lo peor, para las divisiones. Ellos creían, hermanos, que estaban participando del sacramento, pero con sus actitudes y comportamiento, obviamente se evidenciaba que Cristo no estaba en medio de ellos. Además, lo que estaba pasando es que ellos estaban mezclando esa comida de amor, según ellos de amor, con la cena del Señor. Por eso Pablo les aclara que lo que hacían no era comer la cena del Señor, porque la cena del Señor es algo sagrado. No es algo que debamos tomar a la ligera, no es algo que podamos tomar con Coca-Cola. Es como que hacían una convivencia y aprovechaban de tomar Claro, la cena, una cosa así. claro, ellos hacían una convivencia y aquí, bueno, aquí Ahí es sigue, normal. claro, ellos hacían una buena comilona y por eso que en el 21, fíjense lo que dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces aquí vemos la iglesia sin ninguna comunión. Cuando comían, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Recuerda que en la cena que el Señor instituyó, todos comemos juntos y todos bebemos juntos. Nadie se adelanta, no hay apurones en la cena del Señor. Pero ellos llevaban su roquín, por así decirlo, su propio festín, llevaban su tupper ahí, sacaban su... Algunos llevaban su asado, una pichanguita, una cazuela, otros por allá. Y no había ningún respeto por los que pasaban hambre. O sea, imagínense, se adelantaban ahí golosos, la gente se abría paso a empujones hacia la mesa para atracarse de comida mientras otros quedaban con hambre. Y no solo eso, o sea, ya estaban ahí comiendo, pero llevaban alcohol también y se emborrachaban. O sea, habían superado todos los límites de irreverencia y desunión en la cena del Señor. Y todo el sentido de celebrar la cena del Señor se había destruido con ese comportamiento. Por eso es que Pablo le sigue diciendo, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Según los corintios todo estaba bien, pero claramente al tomar la cena del Señor embriagado, incluso imagínense, tomando la cena del Señor borrachos. Eso habla de menospreciar a la iglesia de Dios, no respetar el tiempo y espacio sagrado de la cena, no estimar a los hermanos a los ojos de Cristo. O sea que, aparte de todos los problemas que tenían en la iglesia de Corintios, estaba este desorden a la hora de la cena del Señor. Y aquí
Seguimos con otros textos en 1 Corintios, capítulo 11, verso del 27 al 29. Ahí en el título de la Biblia dice tomando la cena indignamente. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A causa de esta enseñanza, hermanos, uno de los principios fuertes que surgieron de la Reforma protestante respecto a la cena del Señor es lo que denominamos como cercar la mesa, ponerle un vallado a la mesa. Y la mesa está cercada ¿para quiénes? ¿Quiénes no pueden tomar la cena del Señor? Los no creyentes. Los no creyentes no pueden tomar la cena del Señor. Está estrictamente prohibido. Ellos no son parte de la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí no creemos como muchos que no, todos son hijos de Dios. Eso no es así. Es que ellos no son capaces de discernir lo que es la cena, po. Claro. Eso ya haría que sea indignamente que tomen la cena. Claro. También para quien está cercada, podría ser para nadie que no sea miembro de esa congregación en particular. Hay iglesias que no permitirán participar en la cena del Señor a nadie que no sea miembro de esa congregación. Si nosotros vamos a otra congregación y tienen esa regla ahí, hay que respetarla, ¿ya? No hay para qué decir, no, pero yo creo que todos los creyentes pueden tomar. No, si hay alguna iglesia donde dice, no solamente los miembros de esta iglesia pueden tomarla, hay que respetarlo. Y igual en algún sentido está bien, porque yo no sé cómo anda el miembro de otra iglesia, quizá anda en pecado, qué sé yo. Entonces hay que respetar esa regla si es que la ponen en alguna iglesia. Si uno está de visita, la persona que está, el ministro que está sirviendo la cena, lo que hace es tratar de disuadir de participar aunque sea cristiano. Alguien también que vive en pecado no debería tomar la cena del Señor. Alguien que está en un pecado, que no se arrepiente, que se le ha dicho tienes que arrepentirte, dejar tu pecado, obviamente alguien que está en una evidente práctica de pecado no debería tampoco tomar la cena del Señor. Y cuarto, quien no discierna el cuerpo del Señor. ¿A qué se refiere esto? Podría decirse entonces que la falta de discernimiento del cuerpo es fallar en reconocer y honrar al pueblo de Cristo, su cuerpo. Pero la aplicación del principio podría extenderse más ampliamente. Es posible venir a la mesa sin arrepentirse del pecado, especialmente de aquellos pecados que afectan a las relaciones dentro de la iglesia, y así participar indignamente. Por ejemplo, si me enojo con el hermano Javier, o hay un enojo entre nosotros, no hay que tomar la cena si es que no hay una reconciliación. Porque yo debo estar bien con mi hermano, sea quien sea, para tomar la cena del Señor. Si el día domingo justo tuvimos una discusión ahí en la mañana con mi esposa y no le pedí perdón, no nos hemos reconciliado, hay que abstenerse de tomar la cena del Señor porque esto es algo serio, ¿ya? Entonces debemos discernir el cuerpo del Señor a ese nivel de detalle. Si andas de chismoso, no tomes la cena del Señor si no te has arrepentido de tu chisme. Si andas por aquí y por allá sembrando discordia, oh, mira lo que me dijo el hermano Mauricio, mira lo que me dijo este. Si hay algún chismoso, tiene que arrepentirse, porque si no, no puede tomar la cena del Señor. El propósito del cercado de la mesa no es excluir a las personas por arrogancia. No, aquí en esta iglesia somos reformados y aquí cercamos la mesa. No, no tiene que ver con eso. Sino más bien protegerlas de las consecuencias que el apóstol expone en este capítulo, donde habla de comer y beber indignamente. Cuando una persona participa de la cena del Señor de manera indigna,
en lugar de beber una copa de bendición, está bebiendo una copa de maldición. Están comiendo y bebiendo para condenación y Dios no será burlado. Si alguien celebra la más sagrada de las actividades de la iglesia y lo hace de manera inapropiada, se expone al juicio de Dios. ¿Qué dice hermano Mauricio? 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Wow. Por esta razón, en otra traducción dice, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Algunos estudiosos, y esto yo se los digo de una forma superficial, lo que algunos comentarios dicen, lo que algunos estudiosos creen del significado de 1 Corintios 11:30 es que Dios no enviará al infierno a los cristianos que usen mal y abusen de la cena del Señor, pero podría quitarles la vida. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Con esto no quiero infundir terror ni nada, solo hacer esa apreciación. Sin embargo, la historia también nos dice que algo estaba pasando en Corintios, y Pablo por eso les dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. O sea, por todo ese escándalo, hermanos, que estaban haciendo, ellos pensaban que la estaban haciendo bonita. Ellos pensaban que Dios estaba probando lo que ellos estaban haciendo, pero no. Claramente hubo consecuencias de qué, de beber la cena del Señor indignamente, de no discernir el cuerpo del Señor, de no vivir en comunión con mi hermano. Hubo consecuencias serias. O sea, hay una consecuencia cuando nuestro corazón se desenfrena y cuando hacemos las cosas sin entender la profundidad. Bueno, ¿a qué nos manda el Señor? ¿A qué nos manda? A preguntarnos, a examinarnos. Por eso desde el texto siempre nos decía que tenemos que examinarnos, probarnos, hacernos preguntas. ¿Estoy viviendo en la fe? ¿Estoy viviendo en arrepentimiento? ¿Estoy viviendo en comunión? Si no estoy preocupado de mi hermano, si no estoy sufriendo con mi hermano, entonces no estoy viviendo en comunión. Si vivo preocupado de mí solamente y no vivo preocupado de lo que está pasando en el hermano, eso no es comunión. La cena, hermanos, es una de las expresiones de mayor comunión. Es ahí donde podemos decir, Cristo sufrió por nosotros, puedo sufrir contigo. Y por su sufrimiento tenemos consuelo y esperanza, y en la cena tenemos consuelo mutuo por lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos ser sensibles, hermanos. Si no tomas la cena del Señor un día, no te vamos a juzgar. Si un día no te sientes bien, si no cumples, por así decirlo, con lo que hemos dicho, si andas de chismoso por ahí, no te has arrepentido, no tomes la cena del Señor. Si no, no va a ser de bendición para tu vida. Ahora bien, no quiero que llegue la próxima cena del Señor y que nadie tome, ¿ya? Para que también no pensemos eso, ¿ya? Es que igual hay que analizar el contexto en el que se habla, que es Corintio, y Claro. todo lo que está pasando también ahí, po. Claro, no podemos pensar, hermanos, que porque ese día domingo, ponte tú que ya vamos a tomar la cena del Señor, un domingo en específico, partiste mal el día, o el sábado anterior no fue bueno, no puedes tomar. Sino que quiero que escuches esto, porque esto es como lo clave para poder tomar la cena del Señor. Mira lo que dice Juan Calvino de tomar la cena de forma digna. Y esto, quiero que te quedes con esto, hermano. Esta es la dignidad, la mejor y única que podemos traer a Dios, de ofrecerle nuestra vileza y nuestra indignidad para que en su misericordia seamos tomados como dignos, desesperarnos en nosotros mismos para que seamos levantados por Él, de acusarnos para que seamos justificados por Él. Hermanos, en realidad ninguno de nosotros es digno de participar en la cena del Señor. Y entendiendo eso, lo que traemos, nuestra mayor dignidad, la mejor dignidad que podemos traer,
es reconocer nuestra vileza, nuestra indignidad, para que en esa vileza, para que en esa indignidad seamos tomados como dignos, hermanos. El creyente vive en esa lucha, luchando contra el pecado, en desesperación por su Señor. Desesperado para que el Señor me levante. ¿Quién no quiere ser levantado al caer? Todos los creyentes verdaderos tienen ese sentir. Nos acusamos también. Nuestra conciencia nos acusa, pero de inmediato queremos ser justificados por Él, como aquel publicano que decía que ni siquiera miraba al cielo. Ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo y decía: sé propicio a mí, pecador. En la cena del Señor, mira al pasado, a Cristo crucificado. Mira a tu lado a tu hermano amado. Mira al cielo, a Cristo resucitado. Y mira al futuro, la gran cena del Cordero.